El anciano dejó de bromear, con el rostro súbitamente serio, y como el gran hombre continuaba lanzando frases hechas sobre la detestable influencia del clero, sobre la deplorable educación de las mujeres católicas y sobre la decadencia de Italia entregada a los curas, declaró con su voz seca: la religión constituye la grandeza de los estados. Cuando no los corroe como una úlcera, replicó Rubón. Ahí está el asunto. Si el emperador no mantiene a distancia a los obispos, se le echarán todos encima. Entonces el señor de Plouguerin se enojó a su vez, defendió a Roma y habló de las convicciones de toda su vida. Sin religión los hombres volvían al estado de las bestias, y llegó a exaltar la gran causa de la familia. La época caía en la abominación. Nunca el vicio se había mostrado con mayor impudicia, jamás la impiedad había arrojado semejante turbación a las conciencias. No me hable de su imperio, terminó de gritar, es un hijo bastardo de la revolución. Ah, ya lo sabemos, su imperio sueña con la humillación de la iglesia, pero nosotros estamos aquí y no nos dejaremos degollar como corderos. Mi querido señor Rubón, ¿por qué no prueba a confesar sus doctrinas en el Senado? Bah, no le hable más, dijo Clorinda. Si continúa usted, es capaz de escupir sobre Cristo. Es un réprobo. Agobiado, Rubón se inclinó. Hubo un silencio. La muchacha buscaba en el piso el pequeño fragmento desprendido de la cruz y cuando lo encontró lo envolvió cuidadosamente junto con el rosario en un trozo de periódico. Se iba calmando. Bueno, preciosa, ya me olvidaba, prosiguió el señor de Plouguerin. No te he dicho todavía por qué he subido a verte. Tengo un palco en el Palais Royal para esta noche y os llevo. Padrino, exclamó Clorinda sonrosada de gozo, voy a despertar a mamá. Le di un beso por la molestia, explicó. Se volvió hacia Rubón sonriente y le tendió la mano diciendo con un mohín exquisito: no me guarda rencor, verdad, pero no me haga rabiar con sus ideas de pagano. Me vuelvo loca cuando se burlan de la religión. Sería capaz de romper con mis mejores amistades. Luigi, entre tanto, viendo que no podría terminar la oreja aquel día, empujó su caballete hasta un rincón, tomó su sombrero y golpeó a la muchacha en el hombro para advertirle que se retiraba. Ella lo acompañó hasta el descanso y cerró la puerta al salir, pero se saludaron tan ruidosamente que se oyó un ligero grito de Clorinda que se perdió en una risa ahogada. Cuando volvió a entrar dijo: voy a vestirme, a menos que padrino quiere llevarme hacia el Palais Royal. Los tres se echaron a reír de aquella ocurrencia. Caía el crepúsculo. Cuando Rubón se retiró, Clorinda bajó con él, dejando solo al señor de Plouguerin por un instante, el tiempo preciso para ponerse un vestido. La escalera estaba completamente a oscuras. Ella iba adelante, sin decir una palabra, tan lentamente que él sentía el roce de su túnica de gasa contra las rodillas. Luego, al llegar frente a la puerta de su habitación, entró y dio dos pasos antes de volverse. Él la seguía. Allá las dos ventanas iluminaban con una luz blanquecina de cama deshecha, la palangana olvidada, el gato que seguía durmiendo sobre el montón de ropa. No me guarda rencor, repitió Clorinda con voz casi inaudible, tendiéndole las manos. Él juró que no. Tomó sus manos, recorrió sus brazos hasta por encima de los codos, levantando suavemente el encaje negro para que sus gruesos dedos pudieran pasar sin desgarrar nada. Ella alzaba ligeramente los hombros como deseosa de facilitarle la tarea. Estaban en la sombra del biombo y no se veían el rostro, y él, en medio de aquel cuarto cuyo aire encerrado le sofocaba un poco, volvía a encontrar el perfume de aspereza casi azucarada que ya antes lo había embriagado, pero en cuanto sobrepasó los codos sus manos se volvieron brutales, sintieron que Clorinda se le escapaba y lo oyó gritar por la puerta que había quedado abierta: Antonia, encienda la luz y alcánceme el vestido gris. Cuando Rubón se encontró en la avenida de los Campos Elíseos, quedó aturdido por un momento, respirando el aire fresco que soplaba desde las alturas del Arco del Triunfo. La avenida por la que ya no circulaban vehículos encendía uno por uno sus mecheros de gas, cuya brusca claridad salpicaba la sombra con una estera de chispas ardientes. Acababa de sentir una especie de sofocación y se pasó las manos por la cara, exclamando en voz alta: ah, no, eso sí que no, sería una verdadera estupidez. Cuarto, el cortejo del bautizo debía partir del pabellón de l'Horloge a las 5 de la tarde. El itinerario comprendía la avenida principal del Jardín de las Tullerías, la plaza de la Concordia, la calle de Rivoli, la plaza del Hotel de la Ville, el puente de Arcole, la calle de Arcole y la plaza de Parvis. A partir de las 4 una multitud inmensa se aglomeraba en el puente de Arcole. Allí, en el hueco que formaba el río en medio de la ciudad, cabía un pueblo. Era un ensanchamiento brusco del horizonte, con la punta de la isla Saint-Louis a lo lejos, cortada por la línea negra del puente de Saint-Philippe.
A la izquierda, el brazo menor se perdía en el fondo de un hacinamiento de construcciones bajas, mientras que a la derecha el brazo mayor abría una perspectiva ahogada en una humareda violácea, entre la que se distinguía la mancha verde que formaban los árboles del Port aux Vins. Después, a ambos lados, desde el muelle de Saint Paul hasta el muelle de Mégisserie, desde el muelle de Napoleón hasta el muelle de l'Horloge, las veredas parecían largos caminos, mientras que la plaza del Hotel de Ville, frente al puente, semejaba una planicie. El cielo, un cielo de junio, de cálida pureza, cubría con un jirón enorme de su azul infinito aquellos vastos espacios. Cuando dieron las 5:30, había gente en todas partes. A lo largo de las aceras se extendían filas interminables de curiosos, quietos, de pie y apretujados contra los parapetos. Un mar de cabezas humanas, como una marea ascendente, llenaba la plaza del Hotel de Ville. Enfrente, las viejas casas del muelle Napoleón, en los negros huecos de sus ventanas, abiertas de par en par, dejaban ver rostros amontonados, y hasta en el fondo de las oscuras callejuelas que desembocaban en el río, como la calle Colombe, la calle Saint-Landry, la calle Glatigny, se inclinaban los sombreros de mujer con sus cintas ondeando al viento. El puente de Notre Dame, invadido por la muchedumbre, mostraba una hilera de espectadores con los codos apoyados en la piedra, como sobre el antepecho de terciopelo de una colosal tribuna. Abajo, en el otro extremo, un hormiguero de puntos negros animaba el puente de Louis-Philippe, mientras las ventanas más alejadas, las pequeñas rayas que perforaban regularmente las fachadas amarillas y grises del promontorio de casas en la punta de la isla, se iluminaban a ratos con la mancha clara de un vestido. Había hombres de pie en los tejados, entre las chimeneas, personas a quienes no se alcanzaba a distinguir miraban por las lumbreras desde lo alto de sus terrazas, del muelle de la Tournelle, los rayos oblicuos del sol, que iluminaban generosamente, parecían reflejar el estremecimiento de aquella multitud y propagar la risa emocionada de aquella oleada de cabezas. Las sombrillas chillonas, tensas como espejos, adquirían redondeces de astro en medio del abigarramiento de faldas y gabanes. Pero lo que se divisaba desde todas partes, desde los muelles y desde las ventanas, era, en el horizonte, sobre la pared desnuda de una casa de 6 pisos en la isla San Luis, una levita gris gigantesca pintada al fresco de perfil, con la manga izquierda doblada en el codo, como si el traje conservara la actitud y las formas de un cuerpo desaparecido. Este anuncio monumental, bañado por el sol, adquiría en medio de aquel hormiguero de pasantes una importancia extraordinaria. Entretanto, una doble fila de soldados protegía el paso del cortejo en medio de la multitud. A la derecha se alineaban los guardias nacionales, a la izquierda los soldados de línea. Un extremo de aquella doble fila se perdía en la calle de Arcole, empavesada, con banderas adornadas en las ventanas, con telas suntuosas que se agitaban suavemente a lo largo de las negras fachadas. El puente, que había quedado vacío, era la única franja de tierra desnuda en medio de aquella invasión que había llegado hasta los rincones más recónditos y producía un efecto extraño verlo así, es cierto, liviano, con su único arco de hierro que dibujaba una curva tan suave. Pero abajo, en las riberas del río, la gente seguía amontonándose. Los burgueses endomingados extendían sus pañuelos, sentándose junto a sus esposas y aguardaban, mientras descansaban de toda una tarde de vagabundeo. Al otro lado del puente, en medio de la amplia corriente del río muy azul, surcado de reflejos verdes, en la confluencia de ambos brazos, un equipo de remeros con chaquetillas rojas remaba para mantener su bote a la altura del Port aux Fruits. Había también, al pie del muelle de Gesserves, un enorme lavadero con su armazón teñido de verde por las aguas y en el cual se oían las risas y los golpes de paleta de las lavanderas. Toda aquella gente apiñada, aquellas 300 o 400.000 cabezas se levantaban de vez en cuando para mirar las torres de Notre Dame, que erguían oblicuamente su masa cortada por encima de las casas del muelle Napoleón. Las torres, doradas por el sol poniente, con su color herrumbre sobre el cielo claro, vibraban en el aire, sacudidas por las sonoridades de un formidable carrillón. 2 o 3 falsas alertas ya habían provocado profundos apretujones entre la multitud. Les aseguró que no pasarán antes de las 5:30, dijo un hombre enorme sentado frente a un café del muelle de Gesserves en compañía del señor y de la señora Charbonnel. Era Gilkin, Teodoro Gilkin, el antiguo inquilino de la señora Melanie Correr, el terrible amigo de Rouen. Aquel día estaba todo vestido de dril amarillo, un traje de 3 piezas que le había costado 29 francos, ajado, manchado, abierto en las costuras, llevaba botas rotas, guantes color habano claro y un ancho sombrero de paja sin cinta. Cuando se ponía los guantes, Gilkin ya estaba vestido.
Desde el mediodía servía de guía a los Charbonnel, a quienes había conocido una noche en la cocina de Rougon. Podrían ver todo, hijos míos, dijo, secándose los largos bigotes que surcaban como una negra cicatriz su rostro de borracho. ¿No se han puesto ustedes en mis manos? Entonces, déjenme que yo dirija esta fiestecita. Gilquín ya había bebido 3 copas de coñac y 5 vasos de cerveza. Hacía 2 largas horas que retenía allí a los Charbonnel, con el pretexto de que debían ser los primeros en llegar. Era un cafetín que él conocía y en donde, según afirmó, se estaba muy a gusto, y a cuyo mozo tuteaba. Los Charbonnel lo escuchaban resignados, muy sorprendidos de la verbosidad y la variedad de su conversación. La señora Charbonnel no quiso más que un vaso de agua azucarada. El señor Charbonnel estaba tomando una copa de anís, como lo hacía algunas veces en el círculo de comercio en Plaisance. Mientras tanto, Gilquín les hablaba del bautizo como si hubiera pasado la mañana en las Tullerías para recibir informaciones. La emperatriz estaba muy contenta, dijo. Ha tenido un parto soberbio. Ah, es una moza valiente. Ya verán la prestancia que tiene. El emperador regresó anoche de Nantes, en donde estuvo a causa de las inundaciones. Ah, qué desdicha esas inundaciones. La señora Charbonnel empujó su silla hacia atrás. Tenía un ligero temor de la multitud que circulaba ante ella, cada vez más compacta. ¿Cuánta gente?, murmuró. Pardiez, exclamó Gilquín. Hay más de 300.000 extranjeros en París. Hace 8 días que los trenes de recreo traen aquí a toda la provincia. Fíjense, aquellos son normandos, aquellos gascones, estas del Franco Condado. Ah, lo que yo los vuelo enseguida. He rodado mucho en mi vida. Después informó que los tribunales no trabajaban, que la bolsa había cerrado y que todas las oficinas habían dado asueto a sus empleados. La capital entera festejaba el bautizo. Pasó entonces a citar cifras y a calcular lo que costarían la ceremonia y los festejos. El cuerpo legislativo había votado 400.000 francos, pero aquello era una miseria, pues un palafrenero de las Tullerías le había asegurado la víspera que el cortejo solo costaría casi 200.000 francos. Si el emperador no tenía que agregar más que 1.000.000 tomando de la lista civil, podría darse por muy contento. Solo el ajuar del niño costaba 100.000 francos. 100.000 francos, repitió la señora Charbonnel estupefacta. Pero, ¿de qué está hecho? Gilquín rió con condescendencia. Había encajes tan caros y continuó con sus cálculos. 50.000 francos como socorros a los padres de los hijos legítimos nacidos el mismo día que el Principito y de los cuales el emperador y la emperatriz habían querido ser padrinos. 85.000 francos para la compra de medallas destinadas a los autores de las cantatas para los teatros. Finalmente dio detalles sobre 120.000 medallas conmemorativas distribuidas a los colegiales, a los niños de las escuelas primarias y de los asilos, a los suboficiales y a los soldados del ejército de París. Él tenía una y la mostró. Era una medalla del tamaño de una moneda de 10 céntimos, con los perfiles del emperador y de la emperatriz, de un lado y del otro el del príncipe imperial, con la fecha del bautizo, 14 de junio de 1856. ¿Quiere cedérmela?, preguntó el señor Charbonnel. Gilquín consintió, pero cuando el buen hombre, vacilando sobre el precio, le dio una moneda de 20 céntimos, Gilquín la rechazó categóricamente y dijo que no debía valer más de 10 céntimos. Entretanto, la señora Charbonnel contemplaba la esfinge de la pareja imperial y se enternecía. Parecen buenas personas, dijo. Están ahí, uno junto al otro, como un matrimonio común. Fíjate, Charbonnel, si se mira la medalla de este modo, parece que fueran 2 cabezas descansando sobre la misma almohada. Entonces Gilquín volvió a hablar de la emperatriz, exaltó su caridad. Durante el 9.º mes de su embarazo había dedicado tardes enteras a la creación de un instituto de educación para las muchachas pobres de la parte alta del arrabal de Saint-Antoine. Acababa de rechazar 80.000 francos juntados de a 5 céntimos entre el pueblo para ofrecer un regalo al Principito. Esta suma, de acuerdo con sus deseos, se destinaría al aprendizaje de un centenar de huérfanos. Gilquín, ligeramente embriagado, abría unos ojos terribles mientras buscaba inflexiones tiernas, expresiones que unieran el respeto del súbdito a la admiración apasionada del hombre. Declaró que sacrificaría con gusto su vida a los pies de aquella dama. A su alrededor nadie protestaba, y el rumor de la muchedumbre a lo lejos era como un eco de sus elogios que crecía en un continuo clamor. Las campanas de Notre Dame, echadas al vuelo, hacían rodar por encima de sus cabezas el estrépito de su enorme júbilo. Tal vez sea hora ya de que nos ubiquemos, dijo tímidamente el señor Charbonnel, que se aburría de estar sentado. La señora Charbonnel se levantó cubriéndose el cuello con una pañoleta amarilla. Por supuesto, murmuró, usted querría que fuéramos los primeros en llegar. Y aquí estamos, dejando pasar delante a todo el mundo.